Bueno, ahora vamos a ver división de voltaje. Si se tiene un circuito con impedancia 1, impedancia 2 e impedancia 3, lo que nosotros debemos recordar es lo siguiente. ¿Se acuerdan de la ley de Kirchhoff? La ley de Kirchhoff me dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. O sea, el voltaje que viene en la impedancia 1, impedancia 2, impedancia 3. ¿Qué otra cosa hemos aprendido de los circuitos en serie? Yo también he aprendido de que la corriente que circula por aquí, esa corriente que circula es la misma para la impedancia 1, para la impedancia 2, para la impedancia 3. O sea, que puedo decir que la corriente va a ser igual a I1 y va a ser la misma corriente que I2 y va a ser la misma corriente que I3. ¿Ok? Bueno, entonces, por la ley de Kirchhoff, ¿qué tengo yo? Que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, pero el voltaje, según la ley de Ohm, que me dice que el voltaje es igual a I por R, yo de aquí sé que el voltaje 1 va a ser la corriente 1 por la resistencia, en este caso, perdón, la impedancia 1, que vendría siendo esta, más la corriente 2 por la impedancia 2, que vendría siendo esta, más la impedancia 3 por la corriente 3 por la impedancia 3. Pero yo de aquí sé que I1, I2 e I3 son iguales, es igual a I. Entonces quiere decir que yo puedo reemplazar mi ecuación de la siguiente manera. En vez de poner I1 voy a poner la I, porque es la misma. En vez de poner I3 también pongo la I. Ahora, fíjense que las I son las mismas, entonces yo puedo factorizar la I. Primer caso de factorización, factor común. Y si yo factorizo la I, me va a quedar Z1 más Z2 más Z3. Primer caso de factorización que se llama factor común. Fíjense, eso se aprende en los cursos elementales de matemáticas, ¿no? Factorizo la I, que es la misma, y me da esto. Porque si yo multiplico I por Z1, me va a dar IZ1. I por Z2 me va a dar IZ2. Y por Z3 me va a dar IZ3. Entonces acá yo ya tengo una de mis ecuacioncitas, que le puedo llamar ecuación 1. Ok, entonces ahora, considerando que yo tengo ya eso, no nos olvidemos que nosotros podemos fijarnos que I1, ¿a qué va a ser igual? Según la ley de Ohm, despejando, va a ser igual al voltaje 1 sobre la impedancia 1, ¿verdad? La ley de Ohm. I2 va a ser lo propio. Voltaje 2 sobre la impedancia 2. Y la I3 va a ser igual al voltaje 3 sobre la impedancia 3. Hasta ahí todo normal. Todo ok. Ahora yo voy a ir reemplazando estas corrientes que tengo acá por la ley de Ohm y la voy a poner en la ecuación 1. ¿Para qué lo voy a poner en la ecuación 1? Ahorita van a ver. Resulta que si yo tengo acá, fíjense, le voy a poner acá, para la corriente 1. O sea, sería, fíjense, reemplazando en 1, ¿no? Este es 1. Y voy a tener
que el voltaje total va a ser igual. En vez de esta corriente voy a poner I1, porque es lo que estoy reemplazando. Entonces va a ser B1 sobre Z1. Y si yo me fijo acá, como estoy reemplazando en esta ecuación, sería multiplicado por Z1 más Z2 más Z3, que serían las tres impedancias. Está claro hasta ahí, ¿verdad? Todo este valor de acá equivale a I, pero I estoy reemplazando I1. Bien, entonces de acá yo voy a despejar. Voy a despejar el voltaje 1 porque eso es lo que yo necesito, ¿no? Porque por eso se llama división de voltaje, porque yo lo que tengo que pillar aquí es el voltaje que tengo que... Entonces, el voltaje 1, fíjense acá, de esta ecuación voy a despejar. Este término Z1 está dividiendo a B1, entonces lo paso a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a tener? B1 va a ser igual, fíjense, está dividiendo, pasa a multiplicar al voltaje total. Y este que está multiplicando acá, lo paso a dividir. Y finalmente obtengo mi división de voltaje, que lo vamos a ver cómo es que se aplica esto. Cuando yo tengo un circuito, fíjense, este por ejemplo, yo puedo calcular el voltaje 1 que hay aquí en la impedancia 1 directamente sin calcular la corriente total, porque todos son datos. El voltaje total lo tengo acá, es dato. El voltaje total. La impedancia 1 la tengo, normalmente es dato. Y abajo la suma de las tres impedancias, que sería 1, 2 y 3, tengo y también son datos. Y lo mismo se aplica para cada una de las otras corrientes. Por ejemplo, una más vamos a hacer para la corriente 3, corriente 2. ¿Qué tengo para la corriente 2? Fíjense, voy a reemplazar nuevamente mi ecuación 1. O sea que voy a tener, a ver, siguiendo, voltaje total, que está aquí, por I. I sería la corriente 2. Y la corriente 2 es igual a B2 sobre Z2. Siguiendo en mi ecuación 1 tengo la sumatoria de las tres impedancias. Ahora, si yo despejo B2 de acá, fíjense que este término pasa a multiplicar al voltaje total. Y este que está multiplicando pasa a dividir a Z1 más Z2 más Z3. Entonces, acá yo tengo el voltaje para hallarlo en la impedancia 2. Y si yo hago una analogía, fíjense, el voltaje total es el mismo. Z1 y B1 son iguales, acá fíjense, B2 y Z2 iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que se repiten. Si yo voy a hallar el voltaje acá, entonces tengo que hacerlo con esa impedancia, dividido entre la sumatoria total.